MK Cinema. Hola amigos, bienvenidos a MK Cinema. Hoy tenemos un invitado de lujo, director y guionista, el señor Federico García. Pero antes veamos una breve reseña de su filmografía. Iniciándose a tientas a temprana edad en el mundo de la fotografía y a través de viajes de trabajo descubrió la realidad de la magia y la injusticia que palpita en los Andes, Federico García pasó 6 décadas tratando de registrar sonidos e imágenes que pudieran contar al mundo historias que encontraba entre libros y montañas. Con tantos admiradores como detractores, construyó una obra personal y a la vez comprometida con la causa social. Su filmografía abarca documentales de denuncia, ficciones interpretadas por sus mismos protagonistas, como Donde nacen los cóndores en 1977 y Laulico en 1979, o recreaciones históricas de gran presupuesto como la épica Tupac Amaru en 1984. Federico García se considera a sí mismo más que un director de cine, un narrador de historias. Y ese concepto de sí mismo refleja su pasión por el Ande, sin tratar de justificar sus limitaciones técnicas en su cine. Estamos con Federico García, referente indispensable del cine peruano y autor de uno de los clásicos más representativos de este, como es Tupac Amaru. ¿Cómo estás, Federico? Bueno, muchísimas gracias a la posibilidad de conversar sobre una cosa tan querendona para mí como es el cine. Tupac Amaru es un referente fundamental del cine peruano. ¿Tú la consideras el mayor logro de tu carrera? ¿Cómo fue el proceso de creación de Tupac Amaru? Tupac Amaru. Primero, la que investiga el tema fundamentalmente es Pilar. Yo le digo mi conjunta porque hace 45 años somos conjuntos. Entonces, lógicamente, ella es la productora de todas mis películas, la investigadora de los temas. Y dentro de ellos, evidentemente, esta era una época un poco antigua, pero al mismo tiempo importante, ¿no? La presencia de Tupac Amaru para nosotros ha sido simplemente un avatar. Para nosotros el peruano más importante que hemos tenido nosotros los peruanos ha sido Tupac Amaru. Y ella se dedicó un poco a eso. Y gracias a eso hicimos una investigación muy minuciosa de lo que significó Tupac Amaru, ¿no? Y se dieron las condiciones justamente para poder hacer la película, ¿no? Y tiene una serie de anexos en relación a eso, ¿no? Hicimos la película en coproducción, casi como todas nuestras películas, ¿no? En coproducción internacional y contando fundamentalmente con la participación así de los técnicos cubanos, del ICAIC, del Instituto Cubano de Cine de Cuba, ¿no? Entonces los técnicos venían e hicimos la película. Hicimos la película efectivamente desde el punto de vista de... quedó en cartelera 3 meses completos en Lima, el resto. Entonces evidentemente pasó la barrera del millón de espectadores, ¿no? Y realmente yo recuerdo justamente cuando se presentaba la película acá en Lima, ¿no? La película terminaba siempre con aplausos, una cosa muy emocionante para nosotros, ¿no? Y Tupac Amaru efectivamente se convirtió en un avatar, es un referente necesario para el cine de todas las épocas, ¿no? Pero antes de eso yo había hecho Cunturbachana, y Cunturbachana, desde el punto de vista ya artístico y también cinematográfico, me dio la posibilidad de ganar el Premio Internacional de la Crítica en Moscú, ¿no? Y evidentemente gracias a eso pude mantener mi posibilidad de seguir haciendo cine. Es la primera película que hice, ¿no? Que es la historia de las luchas por la tierra en el Cusco. Es eso, con 2 personajes emblemáticos de esos años, ¿no? Saturnino Huilca, ¿no? Le decíamos Satuco, y Aparicio Macías, ¿no? Un viejito que tampoco había visto en su vida ni siquiera cine, ni siquiera sabía cine. Nunca había visto una película, y era quechua hablante, ambos solamente hablaban quechua. Y contando sus historias, y a través de eso hicimos la película, Cunturbachana, que tuvo mucho éxito, evidentemente desde el punto de vista ya internacional. Es la segunda película, ¿no?, de ficción que tiene ese mismo premio.
La otra es un documental de Corcuerita, de Javier Corcuera, que ha ganado en documental, tiene ese mismo premio, de la misma categoría, ¿no? Pero Cunturbachana en largometraje de ficción es la única película que tiene ese premio. La aproximación histórica a partir del referente de un personaje ha sido una característica de tus películas. ¿Es importante para ti plantearlo de esa manera? Claro, por supuesto. Eso es lo que queremos hacer a través del cine, recuperar la memoria perdida, no solamente de personajes, de situaciones. Lo que está ocurriendo mismo, no solamente en el Perú, en América Latina, en el mundo. Hay que el arte audiovisual es seguramente el más importante de las artes. Antes se decía el séptimo arte. Claro, el séptimo arte. Ahora es el primer arte, el audiovisual, en todo el mundo. Es una cosa casi milagrosa, ¿no? Los acontecimientos que ocurren en distintas partes del mundo, con la velocidad de la luz, uno puede verlas realmente y directamente. Eso se ha convertido en el arte más importante, la comunicación social, a través precisamente de la imagen y del sonido. Es eso. Eso es. Citaste antes la experiencia de la coproducción con el Instituto Cubano de Cine. ¿Cómo fue esa experiencia de coproducción? Nosotros habíamos hecho ya varias películas, entre ellos Cunturbachana. Y Cunturbachana hicimos la película con la participación directa ya del ICEI, del Instituto Cubano de Cine, ¿no?, que tiene su sede en La Habana. Entonces hicimos la película buscando los personajes y solamente desde el punto de vista técnico. Nos traían, vinieron cubanos, camarógrafos, sonidistas, en fin, todo eso, ¿no? Pero la parte técnica, nunca se metieron jamás en los contenidos ni cosas parecidas. La parte, digamos, visual y la fotografía era de técnicos cubanos, ¿no? Y no solamente cubanos, de otras partes del mundo también, ¿no? Y bueno, gracias a eso hicimos estas películas, tuvieron una acogida bastante interesante, por decirlo de otro modo un poco sorprendente para nosotros mismos, ¿no? Entonces, lógicamente, ¿no?, gracias a eso seguimos haciendo cine. Inclusive estamos tratando de hacer una nueva película porque no tenemos la conciencia de que todavía no podemos dar algo más en el campo del cine y de la imagen. Tu proyecto dedicado a Mariátegui sufrió la censura durante el fujimorismo. ¿Otros proyectos antes también sufrieron la misma suerte? Te voy a hacer un preámbulo, ¿no? Nosotros hemos hecho 14 películas de ficción con actores, ¿ya? El Estado peruano nunca nos dio un sol, jamás. Todo hemos tenido que buscar a través de coproducciones, coproducción internacional de otros países, etcétera, etcétera. Pero el Estado peruano nunca nos dio un sol, jamás, lo tengo que decir claramente, ¿no? Pero evidentemente hemos hecho cine, buscando, como decía Pilar, ¿no?, los recursos debajo de las piedras, porque no teníamos mucho dinero, ¿no?, prácticamente. Entonces hicimos las cosas, no podemos decir a la buena de Dios, no, ya con una idea en la cabeza para hacer la película, fundamentalmente en el contenido de la película. ¿Qué cosa queríamos hacer a través del cine y a través de la película, concretamente, ¿no? Esa es la parte más complicada. Entonces, lógicamente, teníamos que hacer una investigación muy minuciosa sobre el contenido, lo que teníamos que decir a través de la película, y fundamentalmente el tema. Y el tema está totalmente vinculado a la cultura andina, siempre, absolutamente. Una anécdota que evidentemente a mí me marcó mucho, ¿no? Cuando hicimos la película, yo fui preso, fui a Lurigancho, no por político, sino por cineasta. Imagínate una cosa así. Y gracias felizmente a la participación de la Federación de Periodistas, que entonces estaba en manos de Genaro Carnero Checa, ¿no?, hizo una gran movida para que salgamos de la prisión. 4 que nos habían metido a la prisión, acusados de todo, entre ellos de terroristas, como siempre dicen ahora, ¿no? En esa época también nosotros los cineastas también éramos terroristas, haciendo ese tipo de películas. Entonces, lógicamente nos cogieron. Felizmente, todavía vivía
en el momento que estaba saliendo de, digamos, de la presidencia Velasco, ¿no? Se dio la ley de cine, la 19327. Gracias a eso nació el cine peruano último. Antes se había hecho, por supuesto, otro tipo de cine, pero la ley que dio Velasco es el que le dio inicio al cine de esos años, del siglo XX. Entonces, lógicamente, aparecieron los cineastas, 4 o 5 que permanecen, lógicamente, ¿no? Lombardi, nosotros, Chicho Durán, etc. La gente que están siempre en pantalla, ¿no? Pero, lógicamente, gracias a eso, la cantidad de películas que se hicieron, ¿no? El movimiento en relación también a los cineastas fue grande, fue grande. ¿Qué tipo de ley requeriría el cine peruano de hoy? ¿Consideras que el tema de la distribución se debería considerar en esta? Básicamente la distribución. Bueno, es un poco difícil. Una nueva ley de cine tendría que ver fundamentalmente 2 cosas, ¿no? La posibilidad de los recursos. Los recursos. Para hacer una película, de todas maneras, se necesita dinero. Ya no es como antes, pero evidentemente se necesita dinero, ¿no? Entonces, una ley de cine tendría que promover, ¿no? La posibilidad de que una película se haga, se realice, ¿no? Y después viene la parte ya artística, es otra cosa. Entonces, lógicamente, si la película ha salido y ha tenido éxito o relativo o malo, entonces tiene que presentarse a las pantallas, ¿comprende? Y es la parte del comercio cinematográfico que es tan importante como la creación de la película, ¿no? Si la gente no conoce que las películas se han hecho, ahora hay una película que desde el punto de vista artístico me parece desdeñable completamente. A su madre, por ejemplo, artísticamente no significa para nada, ¿no? Ni siquiera desde el punto de vista cinematográfico o artístico. Pero ha ganado 12 millones de dólares. 12 millones de dólares es un escándalo, un escándalo. Pero bien hecho, pues, lo han logrado. Ojalá que se pueda hacer con la misma calidad y contando las historias que a la gente le interesan, al pueblo en general, sobre todo a los andinos. ¿Qué opinas del cine peruano actual? Yo diría con una sola palabra, lamentable, lamentable. Por una razón, porque las películas se están haciendo con una visión también que nada tiene que ver con para contar una historia a través del cine, con otros propósitos, hacer una promoción, qué sé yo, para ganar dinero, ese es el propósito. Entonces, lógicamente, eso lamentablemente está ocurriendo, ¿no? Aparte que hay películas que se han hecho peruanas que son muy buenas, lamentablemente muy poco conocidas, ¿no? Hay una que hace poco que se ha presentado acá, ¿no? Y realmente es una gran película, Magallanes, una gran película. Y como esas, hay unas joyas, pues, ojalá. Pero lamentablemente la gran parte de las películas que se hacen son deleznables, totalmente deleznables. Porque lo único que les interesa es que se haga su película y que ganen dinero, como sea. Es lamentable, porque lógicamente, ¿dónde está, pues, el deseo de expresar cosas a través del cine? No hay. Hay que hacer simplemente un cine que sea deleznable, pero para ganar dinero, es el objetivo. ¿Qué mensaje le podrías decir a los jóvenes que se inician en el oficio de cineasta? Se den cuenta que el mundo ha cambiado y que el audiovisual sigue siendo el gran arte de ahora y también la manera de expresar cosas, ideas, situaciones, la política, todo eso. Y los jóvenes tienen que entender eso primero antes de hacer su primera película. Felizmente la técnica ha desarrollado también de una manera asombrosa, para mí casi milagrosa. Entonces ellos tienen todos los medios para hacer películas con mucho menos dinero que necesitábamos nosotros, los mayores, ¿no? Los jóvenes lo pueden hacer, pero no desperdicien la posibilidad. Hagan películas que sean valederas, verdaderamente valederas, desde el punto de vista histórico, político, social. Tenemos que recuperar nuestro país y la mejor manera de hacerlo es a través del audiovisual. El primero de las artes del mundo actual.
Muchas gracias a don Federico por la entrevista y por este importante testimonio que ha compartido con nosotros. Muy amable, más bien usted. Un agradecimiento a MK Comunicaciones por la posibilidad de hablar una cosa tan entrañable para nosotros como es el cine y el audiovisual. Muchísimas gracias por esa posibilidad. Mi nombre es Juan José Beteta y hoy estoy acá para comentarles la última noticia, la producción del Grupo Chasqui, que está ambientada en la época del terrorismo, del comienzo del terrorismo, comienzo de los años 80. Es una película en ese sentido necesaria. ¿Por qué? Porque recupera una etapa importante actualmente para la historia de nuestro país. Algo que debemos de recordar para que no se vuelva a repetir justamente, o al menos para saber qué es lo que realmente ocurrió y cómo lo vivieron desde el punto de vista del ciudadano común, digamos, ¿no? Entonces la película en ese sentido está parecida a La Boca del Lobo, la película famosa de Francisco Lombardi, que también trabaja el mismo tema en la misma época, pero en un área rural. En cambio, la última noticia, lo hace en un ambiente urbano y un ambiente además periodístico, de un programa radial con periodistas, en fin, y que muestra pues esta época que en realidad fue como la población de Ayacucho y luego la del Perú, o muchas partes del Perú, estuvimos entre dos bandos, estuvimos en una situación entre dos fuegos que crecientemente iban, digamos, encerrando a los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Entonces es una película que muestra una progresión dramática entre las actividades terroristas y las fuerzas del orden. Y como esto ocurría, el ataque de los terroristas de una manera anónima, no aparecían vestidos directamente ni identificados directamente, entonces se dieron muchos casos de desapariciones forzadas, de torturas y de asesinatos de ambos bandos, es decir, igual actuaban los terroristas, ¿no? Y la policía muchas veces, como no podía, se cometían algunos crímenes de manera indiscriminada, ¿no? Entonces, ese es en realidad lo que la película muestra de una manera convincente. Ahora, el Grupo Chasqui se ha caracterizado siempre por tener un mensaje, unas puestas en escena, tanto de carácter didáctico como sencillas, claramente comprensibles, y acá se mezclan muy bien. Lo dramático, la progresión está muy bien lograda, las actuaciones son convincentes, la música apoya muy bien el desarrollo de la acción, y esta es una película pues que, para concluir, nos muestra cómo desde el punto de vista de ciudadanos comunes y corrientes se vivió esta época de la guerra interna en nuestro país. Altamente recomendable. Este fue el Espacio de la Crítica. Nos vemos en una próxima ocasión. Muy bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos. No se pierdan la próxima entrevista a otro destacado director de cine peruano. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube o en nuestra cuenta de Facebook como MK Cinema. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. MK Cinema.